la nada. ¿Listos? ¡Hey! Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Esta es la cuarta entrega de nuestra serie de Ser Mejor. Y hemos venido hablando de varias cosas prácticas, como nos gusta hacer en los mensajes en Vida Bogotá, que puedan ayudarte a ti y a mí a crecer en la vida y también a crecer en una relación con Dios, sea cual sea tu postura o tu posición con Él. Yo les confieso o te confieso que esta semana ha sido pesada, es una semana pues con muchas cosas, una semana llena, cargada de actividades. Seguramente en el momento en el que estés viendo este video vas a pensar, o te animo a que pienses que de pronto también en las cosas que has venido haciendo esta semana, de cómo te fue, de si fueron muchas cosas, pocas cosas, a veces son pocas cosas pero muy desgastantes. Y eso tiene que ver con lo que quiero compartir hoy. Yo quería empezar de pronto preguntándote, y para que tú pues reflexiones, una pregunta ahí es: ¿te has sentido cansado en ese orden de ideas? ¿Te has sentido cansado? ¿Te has sentido cansada en las cosas que estás haciendo? Y si es así, ¿de qué manera descansas? O sea, ¿qué haces para descansar? Piensa, hay algunos que duermen, ¿sí? Hay otros que quieren cambiar de actividad. Yo tenía un profesor que nos decía que descansar era cambiar de actividad. Pues no siempre es lo que de pronto alguno quiere escuchar, pero es una buena definición para pensar que a veces uno se cansa de hacer lo mismo, ¿cierto? Esta es la cuarta entrega, como ya te dije, de una serie que ha venido hablando de cómo ser mejor a esta altura del año. Puede parecer un poco loco pensar en que estamos hablando de cosas de cómo ser mejor en la segunda mitad del año, ¿cierto? Pero también hemos hecho un ejercicio de recordar cuántas veces nos hemos puesto de pronto objetivos a principio del año que de pronto no hemos podido cumplir. Y que esta época del año, o cualquier otra, siempre es una buena oportunidad para reflexionar y para saber, para evaluar qué tanto estamos cumpliendo nuestras metas. Y esta serie ha sido especialmente práctica y relevante porque nos ha recordado que podemos ser mejores si priorizamos, si primero ponemos lo importante. También hablamos de que podemos ser mejores si en vez de quererlo todo al tiempo, nos enfocamos en una cosa a la vez. Que no es lo mismo que priorizar, es ir sacando una cosa a la vez. A veces queremos sacar todas y por eso no podemos hacer todo al tiempo. También esta serie nos ha recordado que a veces nosotros mismos, en ese propósito de ser mejores, somos los que nos hacemos zancadilla. Nosotros mismos somos nuestro mayor obstáculo a veces para poder avanzar. Así que hoy quiero plantear una conversación que de pronto es muy sencilla, y ya te hice una pregunta acerca del descanso. Y es eso, es hablar acerca del descanso. Descansa es el título de este mensaje. Pero cuando hablamos de descansar, pues hay que preguntarnos, ¿qué es descansar? Yo recuerdo que una de las cosas que más me gustaba en el colegio era el descanso, ¿no? O sea, salir, no hacer nada, no pensar en las cosas que venían siendo de pronto aburridas en la clase, hacer, jugar. Pero ¿qué es el descanso? Para mí puede sonar como una buena siesta o acostarme temprano y estar como rico de pronto descansando en la cama, ¿sí? Para otros puede ser viajar. En todo caso, hay veces, no sé si te ha pasado, en las que cuando uno se propone descansar termina más cansado de lo que quería antes de descansar. No sé, por ejemplo, esas típicas vacaciones en las que uno tiene un programa de minuto a minuto llenísimo y terminas ese viaje o esas vacaciones más cansado de lo que estabas al principio. Yo creo que esto tiene que ver con que no hemos entendido bien el descanso. Porque mira, el descanso no es solamente un regalo, como algunos lo ven, como tan chévere, siquiera podemos descansar, sino también es una necesidad.
La gente que entiende mejor esto, y si tú me estás viendo y eres deportista, son exactamente los que han practicado algún deporte. Porque el ritmo que le plantean a uno, pues practicando algún deporte, es de ejercicio, pero también de descanso. De hecho, estaba entendiendo un poquito mejor ese principio, y hay quienes hablan que el ejercicio es igual o sea, es igual de importante al descanso. O sea, el descanso llega a ser casi lo mismo que hacer ejercicio. Y yo confieso que preparando esta charla me he dado cuenta que yo de descansar no soy tan bueno en eso. O sea, necesito descubrir más cosas para hacerlo mejor. Dios nos pide que descansemos. Dios lo manda, ¿sí? Y descansar, entonces nos toca hacer una pequeña reflexión de decir, ¿descansar qué es? Dios me está pidiendo que me tire a la cama y que no haga nada y que sea improductivo. Y yo creo que no, descansar no es algo que solamente involucre el ocio. De hecho, quiero retarte a que escuches un pasaje del Antiguo Testamento, de esos libros de pronto viejos que están en esa parte de la Biblia que a veces no nos es tan familiar, pero que esta sección sí, porque es famosa, porque es la sección de los 10 mandamientos. Y quiero que escuches un pedacito que voy a leer. Dice en esa sección de los 10 mandamientos, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Hay varias cosas que es importante explicar de este pasaje. Bueno, la primera, contextualmente hablando, pues que nosotros no nos aplica el hecho de nuestros esclavos, nuestras esclavas, a pesar de que tengas empleados o algo así, no son nuestros esclavos. En ese momento era importante, pero si te fijas lo que está haciendo este mandamiento es, hay un día en el que se para todo. Todos paran, los animales paran, tu familia para, tu entorno para. Si tú no eres de esa ciudad, o sea, eres un extranjero viviendo allá, también tenías que parar. Y como ya te dije, este pedacito que te leí está en un contexto de los 10 mandamientos, que de pronto tú has escuchado algunos. De hecho, este es uno de esos mandamientos que está al lado de otros, como por ejemplo honrar a los papás o no matar. Y lo que quiero hacerte ver es que esos son mandamientos cortos, ¿cierto? O sea, nadie discute con honra a tu padre y a tu madre. Ya. No mates, no robes, ¿cierto? Pero este mandamiento, si te fijas, tiene un poco más de contenido, tiene una explicación más extensa y tiene una justificación. Y dice algo así, descansa. ¿Por qué? Porque Dios descansó. Y yo sé que esto puede ser un poquito raro porque uno puede pensar o has escuchado de pronto que Dios, ¿cómo así que Dios descansó? Si Dios no se cansa. Dios no se cansa, dice la Biblia. Pero entonces, ¿cómo así que Dios descansó? Vale, Dios no se cansa, pero en este mandamiento nos está diciendo que así como Él paró, que así como Él esperó, que así como Él descansó, tú y yo debemos hacerlo. Esto te estoy diciendo en otras palabras, Dios no se cansa, pero nos dejó un modelo de cómo descansar, porque nosotros sí nos cansamos. En otras palabras, te estoy diciendo que a Dios le preocupa nuestro descanso. Mira, yo no sé si te has puesto a pensar en esto, pero esa frase que acabo de decir puede ser absolutamente contracultural, de pronto en lo que tú has escuchado. A Dios no le gusta la flojera. Claro, es que no estamos hablando de flojera, estamos hablando de descanso. A Dios le preocupa tu descanso. A Dios le preocupa cuánto tiempo estás dedicando para no hacer nada, o para conectarte con tu familia, o para desconectarte de otras cosas. ¿Sabes por qué es relevante esto? Porque a ti y a mí se nos dificulta parar. Nosotros no sabemos cómo parar.
Hay una epidemia mundial, hay una epidemia actual de estrés, ¿cierto? De ansiedad, de nuevos términos que antes no existían, ¿cierto? Como adicto al trabajo, como una adicción al celular, a las pantallas. Por ejemplo, una de las mentiras que nos hemos creído, tú y yo, últimamente, es que tenemos que estar siempre disponibles. Esa mentira de yo te escribí, pero tú me ignoraste, me dejaste en visto. Yo sé que eso puede doler, ¿cierto? En ciertos contextos, pero ¿quién dijo que teníamos que estar absolutamente disponibles? Creo que es una de esas cosas que hemos ido alimentando como con esta sociedad inmediata. Tenemos que estar siempre abiertos, ¿cierto? Nos encanta como las tiendas que siempre están abiertas. Siempre hay alguien, siempre hay atención. Hace poco estaba recordando un viaje que tuvimos a un lugar en la costa en donde todo el mundo cerraba al mediodía. Y allá tiene sentido por el sol y por otras cosas. Pero yo recuerdo cómo me parecía de increíble que eso sucediera. Y creo que tiene que ver con pelear en mi mente con esa idea, ¿no? De tiene que estar todo el tiempo funcionando todo. Porque el día en el que no funciona, mira nuestra arrogancia, entonces todo va a ir mal. Dios se opone a eso y nos está haciendo ver a través de este mandamiento que hay una necesidad de parar. Hay una necesidad de ser productivos, es decir, de enfocarse para poder hacer todo lo que tú y yo podamos hacer en el tiempo en el que se debe hacer. Mira, esta no es una idea nueva, esa es una idea que ya te estoy contando que viene de la mente de Dios, pero también ahora ha cogido más fuerza. Por ejemplo, la jornada laboral está buscando que se baje. Las empresas están buscando generar un ambiente más descansado para sus empleados. Es decir, esto no es algo nuevo, es algo que Dios había dicho, que nos estamos dando cuenta que es necesario, pero también que nos estamos dando cuenta lo incapaces que somos de ver y de parar. Tengo una historia para ilustrar esto. Entre 1910 y 1911 ocurrió una historia espectacular. Es la historia de la expedición que tenía como fin conquistar el Polo Sur. Es una historia de verdad muy, muy, muy bacana. Si tú la quieres seguir ampliando, te animo a que lo hagas. Esta es la historia de dos hombres, ¿cierto? Con sus respectivos equipos, un noruego y un británico, que se propusieron llegar a donde no había llegado el ser humano hasta ese momento, que era el Polo Sur. La historia es bien, bien inquietante porque uno de ellos iba de hecho para el Polo Norte, pero alguien se le adelantó. Y en ese afán como nacionalista de poner la bandera y decir que nosotros fuimos los primeros, se embarcó en esa aventura hacia el Polo Sur. Pero había otro, un británico que también estaba con todo un equipo buscando lo mismo. Entonces, cual reality, se formó una competencia en la que hay muchas cosas muy interesantes, pero varias también como enseñanzas. Yo te cuento rápido que esto se volvió un duelo y uno de los equipos escogió, por ejemplo, para hacer esa travesía, que dentro de su equipo, dentro de su manera de llegar hasta el Polo Sur, hasta lo más sur que pudiesen, iba a emplear perros de estos así como adaptados al frío. El otro, por el contrario, escogió caballos siberianos que de pronto estaban adaptados a ese entorno y al frío. Uno de ellos escogió, por ejemplo, trineos mecánicos, el otro solamente lo que pudieran llevar. En fin, te estoy hablando de una historia que involucra una estrategia muy interesante, pero acá hay un dato que fue el que más me gustó. El equipo noruego, fuera el día que fuera, solo recorría 27 kilómetros cada día. No importan las condiciones, no importa si estaba haciendo el mejor sol, las mejores condiciones para caminar. Cada día, así como un reloj, solo recorrían 27 kilómetros. Mientras que el otro equipo, el británico, escogió caminar y recorrer lo que más pudieran para poder abarcar la mayor cantidad de terreno en el menor tiempo, porque recuerden que esto era una competencia. Bueno, contra lo que de pronto uno pensaría de que pueden ir recorriendo lo que más puedan, el equipo noruego fue el que llegó a
a conquistar el Polo Sur. De hecho, le cogieron una ventaja de casi 30 kilómetros al otro equipo, de más de una semana al otro equipo. Cuando ya se estaban devolviendo ellos, el otro equipo hasta ahora iba. Y al otro equipo, al británico, le costó la muerte de todos sus integrantes eso. Esta historia me encanta porque me recuerda la importancia de saber cuándo parar. Este equipo escogió ir consistentemente 27 kilómetros cada día. Y no es tanto la cantidad, sino la consistencia y saber cuándo parar. Así, todos los integrantes, incluidos los animales que los acompañaban, no estaban cansados nunca. Estaban en un ritmo constante. Esto me lleva a compartir algo más. Descansar es entonces, como te he dicho, una actitud. Es algo que tú decides hacer. Es algo que tú puedes controlar. Descansar es generar una desconexión. Y descansar también es saludable. Por eso este tema tiene sentido en esta serie. ¿Por qué descansar está en una serie de Ser Mejor? ¿Sabes por qué? Porque seremos mejores si estamos descansados. Estaremos más saludables, estaremos de mejor genio, estaremos más propensos a ver las cosas de nuestro entorno con amabilidad. Estaremos propensos a escuchar a Dios de una manera más real. Pero también estoy diciendo que descansar es muy difícil. Y te cuento un dato que no es tan chévere. Este ha sido y es uno de los mandamientos más ignorados. Ojo que te estoy diciendo, es uno de los mandamientos grandes, pero es uno de los más ignorados también. No necesariamente porque esté ahí significa que haya gente que sea esmerada en cumplirlo, que no estoy diciendo que no sea así, pero también es uno de los más fuertes de cumplir. Yo no sé tú, pero a mí me cuesta tremendamente parar, descansar. Y también es uno de los mandamientos que más provecho nos puede traer a nuestra vida. Por eso quiero que pienses que Dios está preocupado por tu descanso. Dios está preocupado por lo que tú puedes hacer y por lo que no puedes hacer. Pero tengo una observación más para ir concluyendo. Yo creo que también hay cansancio mental y espiritual. Y esta charla no debe ser solamente un mensaje sobre descansar físicamente, sino también de descansar mental y espiritualmente. Jesús quiere que tú y yo estemos descansados también, espiritualmente y mentalmente. Por eso quiero terminar con un pasaje, con una línea de un pedacito que me encantó, que tiene que ver con el descanso. Ya te voy a decir por qué. Este está en 1 de Pedro 5, en el versículo 7, y dice así: depositen en Él, hablando de Jesús, toda ansiedad, porque Él, o sea Jesús, cuida de ustedes. Y quiero decir un par de cosas rápidas. La primera es: depositen en Él, dice Pedro. Depositen. Depositen es como, el original habla como de echar encima, como de soltar ese bulto, como de descargar un camión, como de soltar una carga pesada. Depositen también tiene que ver en términos más modernos como el dinero, como cuando uno tiene en su cuenta un dinero y tiene que depositarlo en otra cuenta y ya no lo tienes en tu cuenta. Ahora piensa lo mismo con algo que te venga cargando o con tu cansancio. Tienes mucho y aquí la invitación es: deposita en Él, en Jesús, tu cansancio. O sea, que ya no se queda en tu cuenta, ya está en otro lado, así como el dinero. Pero una cosa que también me gustó y que te la quiero dejar ahí para tu corazón y tu vida es el verbo que está empleado ahí. Está en un tiempo que es presente como continuo, como de depositen y sigan depositando. O sea, es una acción continua. ¿Sabes por qué? Porque Él cuida de nosotros, dice este pasaje. Así que diciendo esto mismo que te acabo de leer, en otras palabras dice así como, algo así como: Él cuida de nosotros. Entonces, depositemos toda ansiedad en Él. Y la ansiedad sí que es una palabra que está de moda. A ti te genera ansiedad cosas, a mí me genera ansiedad cosas. A ti te genera estrés, preocupaciones, cosas. Jesús está diciendo: deposita en mí esas cosas y yo te ayudo a llevarlas. Y eso también es una idea de descanso mental. El descanso entonces es de Dios. Jesús, en otras palabras, es descanso. El descanso debe incluirlo a Él.
Y si seguimos con el ejemplo del dinero, pues Él te está animando a tener las cuentas de cansancio bien corticas, porque si las estás depositando todo el tiempo en Él, pues van a ser bien corticas. No sé tú, pero a mí a veces se me acumulan tantas cosas emocionalmente y mentalmente y espiritualmente que se me olvida que puedo ir y descargarlas todas, y más bien como que me quito una tonelada de encima cuando lo hago. Descansar, entonces, es parte de ser mejores. ¿Sabes por qué? Porque esta no es una serie para llenarnos de más actividades, sino para ayudarnos a enfocarnos en las actividades que tenemos y a sacarlas de una manera pues mejor. Pero ¿cómo mejor? Con el Señor. ¿Cómo mejor? Caminando con Jesús de la mano. Y eso, en términos de descanso, también va a requerir soltar o dejar de hacer algunas cosas, aprender a decir que no. Cuando aprendes a decir que no, que yo sé que es un ejercicio muy complicado, te estás ayudando a ti mismo, a ti misma, a enfocarte en las cosas que son más importantes. Así que termino recordándote que el descanso no es un medio, sino un fin, que a Dios le importa tu descanso y el mío. Por eso quiero dejarte con 3 preguntas que me parecen importantes de pronto para esta semana que empieza, para que te las hagas. Son 3 preguntas que encierran un desafío. La primera es, ¿tienes un tiempo de descanso y de desconexión? ¿Lo tienes? ¿Has pensado en tenerlo? Si es así, y si no es así también, te animo a que lo agendes. Ese es el desafío. ¿Tienes un tiempo de desconexión? No, no lo tengo. Ok, agéndalo. Porque si no está en tus planes, si no aparece en tu calendario o en tu agenda, nunca lo vas a hacer. La segunda pregunta es, ¿tu descanso incluye a Jesús o eres de los que descansa de todo, inclusive de tu relación con Jesús en el punto en el que esté? Si tú no tienes una relación con Él, te pregunto, ¿por qué te parece si depositas en Él tus cargas que Él cuida de nosotros? Y finalmente, pensando en esa misma idea, te pregunto, ¿qué debes parar de hacer por estos días? ¿Qué cosa te tiene exhausto, exhausta, que tú sabes que debes parar, que tú sabes que debes soltar, que tú sabes que debes bajarle al ritmo que puedes hacer por estos días? Piensa en estos desafíos y gracias por conectarte con nosotros.